si ustedes se fijan, si van a la Biblia, hay 4 evangelios. Son conocidos como 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 evangelios son bastante similares. En teología son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque expresan la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, pero de 4 puntos diferentes. Es como que, digamos, la hermana Lina era Mateo, el hermano Giovanni era Marcos, el hermano Ruperto era Lucas y la hermana Lili era Juan. Los 4 fueron testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Pero cada uno de ellos escribió de acuerdo a su perspectiva, como el Espíritu Santo lo inspiró. Entonces vamos a encontrar que algunas cosas que están en Juan también están en Marcos, también están en Mateo, también están en Lucas. Como el caso que tenemos ahora, por lo menos la mía, yo no sé si... Que también fue escrito también para diferentes personas. Y otra cosa, cada uno de ellos escribió y presenta a Jesús de una manera diferente. No los quiero confundir, pero Mateo escribió para el pueblo judío. Y Mateo presenta a Jesús como el Mesías, porque acuérdense que el pueblo de Israel tenía promesa de un Mesías. Entonces, cuando nosotros vamos a Mateo, nosotros vemos que si nosotros vamos al primer capítulo de Mateo, eso comienza con la genealogía de Jesús. Y comienza a decir que Abraham, y que Jacob, y que fulano fue el papá de fulano, para demostrar que Jesús venía del linaje de David, del rey David, no iba al rey David, ¿verdad? Porque de allí Dios había prometido que les iba a mandar un Salvador. Entonces, Mateo lo presenta así. Marcos le escribió a los romanos. Y Marcos presenta a Jesús como un rey que venía a conquistar. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos iban a entender. Entonces Lucas escribió para los griegos. En aquel tiempo estaban esas 3 nacionalidades, eran las más prominentes. Los hebreos, los israelitas o los judíos, que son los mismos. También estaban los romanos, que eran los que habían conquistado a los judíos. Y también había griegos. Entonces por eso ellos escribieron de diferente manera. Ahora Juan, que es el libro que nosotros estamos estudiando, Juan fue escrito para los gentiles, para los que no eran ni romanos, ni judíos, ni griegos, los que iban a ser, exacto, los que iban en el futuro iban a ser la iglesia. Exactamente. Entonces, por eso es que vemos ciertas características y ciertas parábolas y ciertas cosas que Jesús hizo, lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Hay otros que aparecen solamente en uno de ellos. Pero eso fue dependiendo del propósito y dependiendo de cómo el Espíritu Santo, porque acuérdense que todos nosotros tenemos una manera, ¿verdad?, diferente de ver las cosas. A veces lo que yo entiendo aquí, usted puede tener una capacidad de analizar o de entender, y lo va a entender, lo va a discernir de una manera quizás más diferente, o lo va a poder explicar de otra manera. Entonces, eso fue lo que pasó con estos 4 evangelios, pero todos tienen un propósito, amén. Y le quería decir eso, porque por lo menos mi Biblia dice, después que dice alimentación de los 5,000, si ustedes ven, yo no sé si ustedes tienen, dice que también está en Mateo 14 del 13 al 21, también está en Marcos 6 del 30 al 44, y también está en Lucas 9 del 10 al 17. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? Le voy a dar una clase que yo pagué porque me la enseñaron, y a ustedes se lo van a dar gratis. Hay una ciencia, una rama que se llama hermenéutica. Yo no sé si han oído hablar de la hermenéutica. Hermenéutica es el arte de poder interpretar textos escritos, independientemente de cualquier escrito, usted puede aplicar hermenéutica. Para nosotros estudiamos hermenéutica bíblica, ¿ok? Y la primera regla de la hermenéutica dice que la Biblia es su propio intérprete. Entendiendo que lo que yo no entiendo aquí, yo tengo que ir a leer a Mateo 14, 33, 21 para tener una mejor comprensión, o a Marcos 6:30 para yo tener una mejor comprensión, porque algunas cosas que dijo Juan no las dijo Mateo, y otras cosas que no las dijo Mateo no las dijo Marcos. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar de entender la Biblia, esta es la primera regla que nosotros aplicamos. La narrativa no es igual en la... Es bastante parecida, pero hay unos detallitos que si usted es más detallista, por ejemplo, yo le voy a decir, esto es un balloon holder en inglés, una cosa para sostener balón. Pero digamos que yo lo veo así nada más. Pero si usted es detallista, usted va a decir, oh, esto tiene una forma de estrella. Ah, esto tiene, miren, unos diamantitos allí. O sea, dependiendo de... O sea, que digamos que Juan, era más poeta, por decirlo así. Juan es conocido. Por ejemplo, digamos, el otro... Era más práctico para decir las cosas. Era sencillo al escribir, todos tenían
diferente estilo de... Exactamente. Pero, algo así. Yo veo que la narrativa de ellos más bien se acomodaba donde estaba. También. Porque usted lo dijo fue que Sí. uno le escribió a los romanos, el otro a los Exacto. griegos y el otro, o sea, como son, a pesar de estar juntos, son diferentes culturas. Y ellos lo que hicieron fue la narrativa ahí. O sea, el Exacto, cuento pero es todos el mismo. ellos eran judíos, El exacto. cuento es el mismo, pero entonces la narrativa es diferente. Es diferente. Es como yo, si yo quiero que me entienda un abogado, por ejemplo, yo voy a tener que usar términos, ¿verdad? Que el abogado me va a entender. Sí, si yo quiero hablar de algo, para ponerle ejemplos, tengo que usar algo que usted me pueda entender, que sea como más sencillo, que sea de su día a día. Por eso que cada uno de ellos explicó de una manera diferente. Por ejemplo, en Juan, nosotros vemos más adelante que habla del Espíritu Santo. La mayoría de los otros no hablaron sobre eso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre la iglesia, una vez que ellos se convirtieran, una vez que aceptaran a Cristo. Sí, por eso la narrativa Exacto. es igual, pero... Entonces, por ejemplo, aquí Jesús comienza diciendo, este milagro está en los 4 evangelios. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado, al del mar de Galileas, el de Tiberia. Después de esto, ¿qué? Del capítulo 1 al versículo 5 pudimos ver a Jesús en diferentes lugares, ¿verdad? Antes de llegar a ir cuando este capítulo comenzó, Jesús estaba en Nazaret. Y ya los hermanos le explicaron eso y yo no tengo que entrar ahí, ¿verdad? Entonces dice, después de esto, o sea, después de lo que había pasado en el versículo 5, que vimos que Jesús está hablando de testigo de Cristo, que vimos que Jesús salió al paralítico de Betesda, que lo sanó, ellos pasaron a otro lugar. Si nosotros vamos a Mateo y a Marcos, dice que ellos habían estado tan cansados porque habían estado trabajando con la gente, haciendo cosas, que Jesús les dijo, eso lo puede leer usted en su casa, que lamentablemente no va a tener todo el tiempo para verlo. Jesús les dijo, vamos a pasar a un lugar desolado para que ustedes descansen, le dice en las otras citas bíblicas. ¿Ok? Y entonces dice, pasaron al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Los otros evangelios dicen que ellos estaban tan cansados que ellos querían ir a descansar, pero que la gente los conoció, los vio que se montaron en la barca y se fueron caminando y llegaron antes que ellos, dice uno de los evangelios. Entonces, cuando Jesús cruzó al otro lado, ya muchos de ellos ya estaban al otro lado. Pero dice, lo que me llama a mí la atención es que dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ya antes, en los capítulos anteriores, como les decía, habíamos visto que Jesús sanó al hijo de un noble, que llegó al estanque de Betesda y que sanó a un paralítico. Ya vemos que le había hablado a la mujer del pozo. Ya vemos que Nicodemo había llegado. Ya vemos que la fama, que en otras palabras, Jesús se estaba haciendo famoso. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo allí. Que ellos llegaban porque veían las señales que hacía en los enfermos. Eso era lo que en ese momento estaba llamando la atención. Los otros evangelios dicen, fíjese bien, a mí me llama la atención, por eso le digo que a veces hay que leerlos todos, porque los otros dicen que Jesús veía las multitudes, tenía compasión de ellos y entonces los sanaba. Hay un evangelio que dice, yo creo que lo anoté por aquí, que él tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas, en Marcos 6 lo dicen, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Entonces, lo que movía a Jesús era la misericordia, a pesar de que estaban cansados y que los evangelios dicen que lo que querían era retirarse un poco y descansar, tuvieron que, él vio la multitud y el versículo 3 dice que al verlos, entonces Jesús se subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Amén. A mí lo que siempre me gusta, y esto quiero que entiendan, que lo que mueve a Dios siempre es el amor que Él nos tiene a nosotros. Amén. Que Él nos mira con esa misericordia. Yo digo, Señor, ¿qué tanto tú nos amas, verdad? Porque yo no sé, pero yo siempre le digo, Señor, yo no me merezco nada. Pero veo su amor y su fidelidad con el simple hecho de yo levantarme todos los días, con el simple hecho de que yo tengo mi familia, que estamos sanos, que pasamos por cosas, sí es verdad. Pero que vemos la mano de Dios, con el simple hecho de que siempre hay alimentos, sea como sea, nunca nos hemos acostado sin comer, siempre hemos tenido algo que ponernos, tenemos nuestra familia, tenemos salud, y ahí vemos el amor, tenemos un techo, y ahí vemos el amor y la misericordia. Hay personas que ahora mismo están en el hospital,
nosotros respiramos, hay gente que está conectada a un tubo, que andan, yo no sé, yo veo, mire, yo me compadezco mucho, yo veo la gente a veces que silla de ruedas, yo los veo a veces que andan cargando su tanque de oxígeno y a mí se me salen las lágrimas. Se lo digo con todo mi corazón y me imagino que quizás eso así se compadecía de la gente, de ver lo que estaban sufriendo y eso. Y eso era lo que movía a Jesús, el amor y la misericordia. Entonces ellos estaban cansados, pero ¿qué hizo? Se subió, dice, en un monte y se sentó allí con sus discípulos. El versículo 4 dice, ya saben, si quieren preguntarme pueden interrumpir. Estaba cerca la Pascua, dice, la fiesta de los judíos. Sabemos que es la Pascua, ¿verdad? Para los que no sepan, la Pascua es una fiesta que celebra el pueblo de Israel. Cuando Dios sacó, ya han leído el libro de Éxodo, ¿verdad, hermano Giovanni? La Biblia dice que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Fueron esclavos por 430 años. Pero Dios un día mandó a Moisés a que los iba a libertar. Pero antes de salir, Dios los sacó a ellos con mano poderosa. Y vieron muchos señales, muchos milagros, lo que nosotros conocemos como las 10 plagas. ¿Amén? La última fue la muerte de los primogénitos. Dios les dijo que esa noche ellos iban a celebrar la Pascua. La Pascua, ellos mataban un cordero, pusieron la sangre allí, y cuando el ángel de la muerte pasó y veía la sangre del cordero, el ángel pasó de largo y no mató a los primogénitos. Entonces la Pascua es para los judíos una celebración, un recordatorio de lo que Dios hizo en aquel día. Entonces en este tiempo las fiestas estaban cerca y para ellos eso es una fiesta grande. Hoy por hoy todavía sigue siendo una fiesta grande. Acuérdense que ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos no creen que Jesús fue el Mesías. Entonces ellos siguen esperando al Mesías. Yo creo que los judíos más bien lo ven es como por el lado de la última señal que dio Dios para liberarlos del yugo de los egipcios, porque pues nadie va a celebrar la muerte de nadie, ¿no? O sea, porque realmente cuando pasó el ángel de la muerte se llevó a todos los primogénitos. A los primogénitos de los egipcios. No, y aquellos que no creían también del pueblo de Israel, que no hicieron. Al pueblo de Israel se les dijo qué era lo que les tocaba que hacer, pero muchos no lo hicieron. Bueno, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero puede ser que se tenga razón. Pero Dios le dio una orden, ¿verdad? Como hace con todos nosotros, a veces depende de nosotros. Pero la Biblia no dice que los primogénitos del pueblo de Israel murieron. Solo dice que murieron los primogénitos del pueblo de... Ahí dice que pasó la muerte y quien no tuviera la señal que había mandado él, se lo llevaba. O sea, que ahí no especifica... Pero no, acuérdense que los judíos no la tenían, los egipcios no la tenían porque ellos no tenían ni idea. Ellos no creían, pero de todas maneras la lectura es muy clara y dice ahí, quien no tenga la señal se lo va a llevar. Exacto. Entonces, pero se entiende que de Egipto salieron como 600,000 personas. Y se entiende que la Biblia no dice que ni se quedó ningún judío se quedó atrás ni nada. Entonces esa misma noche ellos juntaron eso y salieron. Amén. Acuérdense que la Biblia, si se escribiera todos los detalles y todo, no cabría. Por eso es que entonces hay algunas cosas, exacto. Entonces ahí le da margen a que la imaginación vuele y que uno piense porque cuando uno dice yo supongo, es algo que no está 100% confirmado. Pues exacto, porque yo no tengo manera de yo no estuve ahí, ¿me entiendes? Pero entonces yo creo lo que dice esto. Amén. Bueno, acá también, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención acá, que dice lo que decía también Marta, señores que hacían o sea, acá narran como los milagros, como algunos milagros, pero según esto donde pasaba muchas cosas. Sí, porque fíjense, miren. O sea, nosotros tenemos como referencia 2 o 3 prácticamente. Miren lo que dice Marcos 6, capítulo 30, porque volvemos a lo que le estaba diciendo. O sea, voy a ir a Marcos capítulo 6, versículo 30 para que vean lo que dice. Por eso que les dije que la Biblia es su propio intérprete y se expresa él solo. Miren, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaban todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. ¿Ve? Nosotros, allá no dice nada de eso. Y miren lo que dice después. Y Jesús les dijo, vengan, apartémonos a un lugar y descansen un poco. O sea que ellos habían estado trabajando todo el día. O sea, el único que hacía milagros no era solamente Jesús. Los discípulos habían andado hablando, habían andado enseñando. Marcos
y habían andado, Marcos capítulo 6, miren lo que dice después. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, que ni, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, dice la Biblia. Pero lo dice en Marcos, no lo dice en Juan. Y estamos hablando de lo mismo, de la alimentación de los 5,000, exacto. Entonces, vea lo que dice después. No tenían ni tiempo ni para comer. Entonces aquí hay un versículo, por aquí en Mateo algo. Bueno, vamos a seguir aquí. Y vamos a ir para acá. Entonces dice, porque eran muchos los que iban y venían. Entonces dice, después se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir, lo que les decía, los reconocieron y se fueron allá a pie desde las ciudades donde estaban. Y dice, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Cuando Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque ellos eran como ovejas que no tenían pastor, lo que yo les estaba diciendo, ¿ve? Entonces Marcos está siendo como más específico en ese aspecto, ¿verdad? Porque en Juan no dice que ellos no tenían ni tiempo para comer, pero no les dieron ni tiempo ni para comer. Entonces vamos a seguir aquí en capítulo Juan de, ¿dónde estamos? ¿De 6 de Juan? 6. Espérenme, que ya me perdí. Entonces, cuando Jesús alzó los ojos, dice el 5, y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe. Felipe era uno de los 12 discípulos, ¿ok? Felipe era uno de los 12 discípulos, me imagino que quizá Felipe era el que estaba ahí más cerquita, y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, pero los capítulos anteriores, lo que le estaba diciendo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que los discípulos le dijeron al Señor, ya esta noche es desierto, despídelos, que se vayan, que vayan a buscar a dónde alojarse y a dónde comer. Pero dice que Jesús les dice, ustedes denles de comer. Pero Jesús sabía que no tenían comida. Este es lo del pan y de los peces. Ese es del pan y de los peces, exactamente. Entonces, pero miren lo que dice el 6. Pero esto le decía para probarle, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús no le estaba preguntando a Felipe qué es lo que vamos a hacer solo porque Jesús no sabía. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él es Dios, Jesús era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Pero Jesús le hizo una pregunta a Felipe. ¿Por qué creen ustedes que le estaba preguntando? A probarlo. Ahí mismo dice que para probar. ¿Para probar qué? Para que fuera el líder. Su fe. La fe. Para probar la fe. Miren lo que le respondió Felipe. Porque cuando nosotros vemos con lo natural, nosotros no vamos a entender muchas cosas. Y eso es lo que Jesús le estaba probando. Miren la respuesta de Felipe. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era una moneda que se ocupaba en ese tiempo, ¿ok? Es como que Felipe le esté diciendo ahora mismo, $200 de pan no alcanza para dar. Eran 5,000. Y la Biblia dice que sin contar los hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Estaban en aquel tiempo, y hoy día todavía en el Medio Oriente, el más importante es el hombre. Y en aquel tiempo la cultura era así. Entonces ahí esos 5,000 eran cabezas de hombres nada más. No habían contado los niños, no habían contado las mujeres. Entonces ahí habían más de 5,000 personas. Póngale que hubieran unos 2,000 mujeres y unos 3,000 niños, o no sé cuántos habían, porque la Biblia no lo especifica. Y Felipe le dijo, en su mente humana, que yo creo que a cualquiera le puede pasar, ¿de dónde le vamos a dar? Si aunque tuviéramos dinero para ir a comprar, ni con $200 de pan no me alcanza a darle de comer a 5,000 personas. Y el hombre tenía razón. En nuestra mente humana el hombre tenía razón. Como en la lógica, esa es la palabra, exacto, hermano, gracias. Es como a veces nosotros decimos, bueno, hoy solo me gané, bueno, lo que se gana de salario, ¿verdad? A mí no me va a alcanzar, tal vez me alcanza para pagar la renta, pero quizás no me va a quedar suficiente para ir a comprar la comida y no sé cómo voy a hacer. A veces, no sé, a veces le puede pasar a cualquiera, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? Porque estamos viendo le puede pasar a cualquiera, exacto. Solo que no tiene esa responsabilidad todavía, gloria a Dios por los niños. Pero a veces nosotros no puede pasar. Entonces, en esa misma condición estaba Felipe. Ni 200 denarios de pan alcanzaría para darle de comer un pedacito. Pero mire qué lindo, y a mí me encanta porque ya Jesús había hecho sanidades,
Ya Jesús había sanado cojos, ya Jesús había sanado paralíticos, ya había sanado, libertado de endemoniados. Pero aquí vemos, ya Jesús había cambiado el agua en vino, ya Jesús había demostrado que podía hacer muchas cosas. Y por el cambio del agua en vino. El agua, era agua y la transformó en vino. Ya leyeron eso, ¿verdad? Eso fue en Juan capítulo 2 y es el primer milagro que la Biblia registra, en la boda de Caná. Se les había terminado el vino, porque estaba en una boda, y lo que hicieron fue llenar unos cántaros, unas tinajas con agua, y Jesús transformó el agua en vino. Yo creo que eso era como muy cultural allá, ¿cierto? O Eso sea, era- llegar así sin nada. Eso era una cultura, sí. Es como cultural porque, pues, imagine usted esa cantidad de gente, no, usted no lleva ni una botella de agua para tomar, esperanzado a ver qué le van a dar. Todo en la Pues en ese tiempo, por la que era cultura, y creo que, si no me equivoco, una de las leyes de los judíos es que si usted pide ayuda, ellos están en la obligación de ayudarlo. No es que quieran, no. están en la obligación de ayudarlo. Eso fue un mandamiento, una ley que el Señor les dio a ellos. Y por esa razón, a pesar de que ellos no crean en Jesucristo, esa gente son bendecidos. Son bendecidos, ayudan. Porque la Biblia dice que cuando nosotros damos, le damos a Dios. Ajá. Y que el bien que hemos hecho, Dios nos lo va a devolver. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y habla mucho, dad, dice, y se os devolverá. Entonces, eso es lo que el hermano dice, es verdad. Ellos, imagínense, estaban preocupados por eso. Pero la gente tenía tanta como hambre espiritual, por decirlo, tanta necesidad de oír a Jesús, las palabras de ellos, de Jesús, los llenaban tanto, que ellos, y veían, y había necesidad, habían enfermos, había muchas cosas. Entonces imagínese usted, si yo tengo una enfermedad, digamos un cáncer, que Jehová no lo permita, y yo oigo por allá que allá en aquella iglesia hay una persona, que Dios está usando a esa persona para traer sanidad. Entonces, ¿usted cree que yo no voy a salir corriendo para allá a ver si pasa algo conmigo? Entonces, eso era lo que estaba pasando. Ellos habían escuchado todas las cosas que Jesús había hecho. Y ahí había gente con necesidad de milagros, con necesidad de cosas, no solamente espirituales, materiales. Porque acuérdese que lo espiritual es muy, muy importante, pero Jesús le dijo a sus discípulos, no van a ver tener a alguien necesidad y le van a decir solo así, vamos a orar por ti y que Dios te ayude, cuando ustedes tienen que darle, ¿verdad? Entonces, por eso que en los otros evangelios, Jesús le dice a los discípulos, ellos no tienen necesidad de irse, ustedes denle de comer, le dijo Dios a los discípulos, cuando tenga tiempo, léalo. Le dijo, esa parte, ¿no? eso está, mira, tu Biblia no tiene eso. Aquí, ¿ves? Esa es la concordancia. Entonces, todo lo que está escrito aquí y lo que yo estoy hablando está escrito en estas otras citas que están ahí. ¿Sabe qué me hace acordar Lo bonito este es lo que libro? tú acabas de decir. ¿Sabe qué me hace acordar este libro? Díganme qué hora es, porque yo me emociono. Son las 8. Y yo puedo estar aquí todo el... Estamos... Y yo puedo estar aquí toda la hora. Es maravilloso, hay que aprovechar. Casi las 8. Entonces, ajá, ¿qué me dijo? ¿Qué dice el libro? ¿Que yo dije qué? ¿O que ustedes no querían decir algo? Resulta que este libro me hace acordar mucho, por ejemplo, a los códigos de leyes. Ajá. Que donde hay un capítulo, por ejemplo, que uno lee sobre una norma, siempre está sustentado con Con otros otra, ahí debajo. exactamente. O sea, es muy parecido. La hermenéutica, yo la vi en tercer Sí, se semestre. aplica a todos los escritos. Y ahí le enseñan a uno a interpretar Exacto. todo lo que usted lea. Eso es lo que es hermenéutica, el arte de interpretar Sí, un escrito. Entonces, por eso es que yo les dije eso. Porque mire, los niños me estaban diciendo el otro día, a mí me encanta que ellos aprendan y que pregunten. Porque aquí ellos no preguntaban, si usted se da cuenta. Pero allá ellos me hacen preguntas y me hacen desorden también. Y ellos me decían, yo no sé cómo fue que salió, pero ellos me decían que en Apocalipsis había un árbol. Hay un árbol, me dijo, yo no me acuerdo de qué salió y yo me lo llevé al Génesis, porque una cosa es la otra. Desde Génesis a Apocalipsis todo tiene una secuencia. Si usted se puede estudiarlo, usted le va a encontrar. Sí. Ok. Y yo les dije, en el huerto del Edén habían 2 árboles.
el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue del que comieron Adán y Eva, pero también había otro árbol que era el árbol de la vida, ¿ok? Entonces, cuando Dios sacó al hombre y a la mujer del huerto, puso unos ángeles con unas espadas de fuego que revoloteaban, para que cuidaran aquel lugar, Para que no fuéramos inmortales. y escondió el árbol de la vida, pero el libro de Apocalipsis dice que ese árbol está ahí arriba y es para la sanidad de las naciones. Porque para eso está, entonces todo tiene una concordancia. Si usted le busca, si usted estudia, Para sanar, no para volver inmortal. no, porque el árbol de la vida, acuérdense cuando Dios creó al hombre, el plan de Dios no era que murieran. Ahora hay muerte por el pecado. Entonces el árbol ahí arriba, eso es vida eterna después de esta vida. Bueno, pues sí, tiene razón. Allá no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber necesidad de nada. No hay Ese queja. árbol, Bueno. el Apocalipsis dice que está allá y que hay un río cristalino. Yo no Y en el leí, jardín del Edén había un río y se dividía en 4 brazos. Del jardín salía. Entonces eso mismo está ahí arriba, según lo que dice. Entonces, el jardín del Edén era una versión en la tierra del paraíso. Entonces, Básicamente. Estaba en la tierra. o el paraíso estaba allá y después como No, estaba en la tierra. Estaba en la tierra. Era el paraíso. Se llama el porque paraíso porque solo habían pecado. Exacto. ahí no había Eso se nada. volvió- eso se- Y entonces cuando pecamos, por Ahí. arriba, fuimos desconstituidos. Cuando Fue sacado el del hombre paraíso. pecó, eso siempre ha estado ahí arriba. ¿Ok? Ah. Ok, miren. Por este lado de la tierra. Todo Por lo que este se ve, dice el libro de Hebreos No, capítulo espérate. 11, No. fue hecho de lo que no se veía. No, pero no So, todo lo que nosotros vemos aquí es una sombra de lo que está ahí arriba que nosotros en esta vida, con estos ojos, no podemos ver. Pero, o sea, El tabernáculo era una muestra del castillo, del reino, del palacio, de las calles de oro, de todo lo que está allá. Exacto. O sea, espérate, o sea que me estás diciendo que en el paraíso hay plantas y hay mar. Hay un jardín, hay un mar de cristal, hay calles de oro. Yo que quiero un o mar. sea, pero Adán y Eva estaban en el paraíso y los echaron. No sé, estaban Cuando pecaron, pero vamos a volver Pero a en Génesis dice que estaban creando. No, lo que pasa Sí, es que este estaba libro allá, trae ¿cómo muchas estaban preguntas. creando? Claro. Miles de Muchas, preguntas. muchas. Sí, Pero lo que yo les quiero decir- ¿Cómo estaba creando aquí? O sea, porque en el Génesis te dice que cómo estaba creando aquí. ¿quién Porque estaba creando? ahí arriba lo que está Dios, el Hijo y los ángeles. Aquí abajo lo que somos son seres humanos, Por eso, ok. que eso, también somos creación de Dios. eso sí lo entiendo. Ok. Ok, pero aquí en el Génesis te dice que Dios vino y separó las aguas, la tierra y le dio forma a la tierra y los animales, bla, 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 y el humano. Ok, pero tú me estás diciendo Ujú. entonces que el paraíso que está aquí, del que está hablando de Adán y Eva, es una versión del paraíso de allá arriba y que ahora está allá arriba. A ver si- Exactamente. perdón, a ver si O sea, yo que entiendo. parece una Ahí sombra. arriba Yo lo que siempre ha entiendo- estado. Yo lo que Siempre ha entiendo estado. del paraíso O sea, que es parece que una cuando sombra. Dios hizo su creación, en ese caso, pues en esos términos que fue el hombre, el paraíso estaba acá, Claro. En tierra. estaba acá. En tierra. Él no dijo, él nunca pensó de que hubiera un término para esa creación. Creo yo, porque Dios pues todo lo sabe. Yo no puedo ir a concluir algo que no sé. Exacto. Entonces, pero tampoco se dijo que no fuera a suceder eso. Lo que yo me pregunto es que si Dios, en medio de su grandeza y sabiendo lo que iba a ocurrir, no supo lo que iba a pasar con Adán y Eva. Claro que sabía. Claro, sabía. Claro que sabía. para que Bueno, Usted, pero esto ya fue una paradoja. ¿por No, qué? No. Para No, eso sí. tendríamos que irnos a estudiar Esto el ya se Génesis. volvió una paradoja porque ¿cómo es posible que usted sepa que le van a pegar una puñalada y usted va y se para ya que la peguen? ya él tenía un Eso es plan. una Porque Dios, Porque ya él porque tenía un Dios plan. tiene... No. O Pero sea, no Dios- me malinterpreten. Yo entiendo muy Yo bien sé, porque sí. Dios sabe cómo deben ser las cosas. Él es el único Exacto. que sabe. Y nosotros no podemos alcanzar a comprender el por qué. El por qué. Pero si yo me pongo a ver, si yo sé que entre 3 o 4 horas usted va a venir a pegarme una puñalada, pues yo no voy a ir a pararme ya sabiendo que me la va a pegar para que me la pegue. Claro, Es una paradoja. nosotros como seres humanos. Pero Dios es- usted tiene toda la razón. O pero sea, exacto. Dios Pero en la mira, grandeza sí. de él. Dios no nos hizo Sabía que robots. Adán y Eva No, decían yo lo las cosas. entiendo. Yo entiendo eso. Entonces él sabía lo que iba a pasar Ujú. con el hombre. Fíjese si él lo sabía que después con Noé volvió a Bueno, pasar lo pero mismo. entonces hoy
Pero en Hoy- Job, él le dio Wow, permiso, eso no lo sé vi venir. quién Al para- diablo. Mira, Le vamos a entrar en acuérdate, eso. Entonces, mira, mire, ok, ¿quiere decir algo? sí, de eso relacionado a eso. Yo del principio no quería que pues, si eso no hubiese sucedido, nosotros nunca hubiese tenido opción de escogerlo a él. Porque era servirle a él y a él. Hubiera sido Dios obligado. permitió eso para que tú y yo decidamos y creamos que él existe. No, hombre, pero mejor me hubiera hecho una vez, porque imagínate pasarme toda la vida pensando si es cierto. No, mejor Sí, me pero- hubiera dejado Pero tú lo que hubiese pero hecho. fíjate que, mira, por ejemplo, Los Ángeles ellos no tienen opción. Ellos fueron creados para estar allá, Exacto. para adorar y para servir. Ellos no tienen opción. Ellos no tienen el libre albedrío Exacto. Ujú. Nosotros, si tú Exacto. tienes el derecho de elegir. de elegir, ¿Para Sí, dónde sí, quiere sí, ir y a quién quiere Es eso, servir? el derecho a elegir. el derecho de Y elegir. mire que somos nosotros los únicos, porque los Exacto. animales no Tampoco. tienen tienen derecho. tampoco el derecho, sí, eso es verdad. Pero el Tienes único- toda la Entonces, razón. imagínense, en vez de cuestionar que si Dios sabía por qué, sintámonos privilegiados que Él nos dio a nosotros ese A escoger. derecho de Exacto. poder Pero el único que, elegir. pero el único que no, por ejemplo, ese, el que era más bonito de todos. No Yo. sé. Ese, ajá. No, San Felipe. Ese, vaya, ese como quiera desobedeció, ¿no? Sí, Ah, porque era Él Juan se Gabriel. reveló. Lo envidia, Él se reveló. se reveló. Él se Exacto. reveló. Pero como de él. eso vamos a hablar otro día, ¿ok? Sí, sí. Sí, claro. Él quería hacer algo bello, quería hacer algo bello con la raza humana. Pero la raza humana es rebelde y Dios lo Sí, sabía. sí, es duro de servicio. Y fíjate que volvió a pasar que con Noé, él quiso destruir toda la tierra y después se arrepintió porque Noé le oró y le dijo que no. O sea, Por eso, pero el punto es que él nos creó y si él sabía que íbamos a ser rebeldes, o sea, si por naturaleza, ¿me entiendes? Somos rebeldes, entonces es lo que el hermano estaba diciendo, o sea, él sabía lo que iba a pasar y todo, pero entonces, para que nosotros lo pudiéramos escoger, pero entonces es que todo el tiempo tenemos que estar peleando con esta rebeldía, o como... Sí, Es sí, el una amor de Dios, confrontación. el amor es un Pero día a a mí me día. parece muy sabio Dios, le voy a decir por Ajá. qué. Usted lo acaba de decir. Y ahorita mirando aquí el cuestionamiento que tenemos, mire que Dios fue muy sabio. Claro. Él dijo, listo, está bien, yo sé qué va a suceder con usted. Por eso es que le voy a permitir a usted que decida Que decida. si quiere el bien o si quiere el mal. Ajá. Pues Mire coge. Dios cómo fue sabio en eso. Es que nada más si uno se pone a analizar, uno dice, bueno, está bien, este man sabía lo que iba a pasar de antemano. la María ¿Por qué lo hizo? Entonces él le dio esa potestad al ser humano, inclusive muchas veces hasta por encima de él, de sus propios mandamientos, para que esa misma persona eligiera. Es que le dio algo muy grande, el poder de elegir. Es que el Mire. man no entra en usted si usted no quiere. Él viene y toca. Me Pero permiten ya mirará decir usted si algo. permite que entre o no. Pero mi Exacto. punto, like, él pudo haber matado a Adán y Eva de una sola vez. No, y no, puedo decir algo Sí, de eso. pudo. Es que ese era su plan. No podía, sí. Ese era su plan. Puedo decir algo. Sí, Sí, claro. No. Cuando tú tienes un hijo, haga lo que haga, tú lo matas. Eso iba a decir, eso iba a decir, eso No, iba pero a ese- decir. ese- No, eso- el amor de Dios es tan grande que Él no iba a destruir su En medio de su creación. raciocinio, claro, ¿usted qué haría? él pudo, claro que sí pudo. Usted tiene un hijo y usted no lo mata aunque sea un delincuente. Pero y el diluvio. No, Ahorita no, él lo vamos a que hizo llegar fue ahí. purificar. Ah, ok. Diga, Lina. No, ya, No, ya su primera creación ya había pasado. Que nosotros somos los hijos de Dios. Es que como, Y uno como mamá o como papá. No, hagan ¿cómo? lo que Dime, hagan. díganme ustedes Cuando cómo. hacen algo malo, uno quiere Ahorita. rectificarlo, es decir, ¿Cómo? no, por acá no es mi amor, por allá se va a ir, o siquiera ya puedes estrellarse contra la pared y vea que es por allá. Exactamente. ¿Cómo uno puede destruir algo Se ama que ama tanto y en quien ha invertido tiempo? No, y había un quien ha propósito. invertido- Si lo Exacto. eliminaba, tenía que volverlos a hacer otra vez porque nosotros íbamos Y a para nacer. Dios eso era fácil. Pero quizás no hubiéramos sido tan rebeldes. Para Es que eso Dios era plan. fácil, pero la Biblia dice que Eso era plan. antes del diluvio, que Dios veía que el corazón del hombre era de continuo y Mal, de continuo mal. y mal. ¿Qué quería decir, mamá? Ahí te digo una cosa, mire, vea, yo se lo puedo decir con anticipación, que una vida humana es algo muy grande. Claro. Amén. Es algo que usted, ¿cómo le explicaba yo a usted? Es algo que usted no lo va a volver a reemplazar nunca. O sea, No. es algo
Es algo que cuando usted la tiene en sus manos, es algo que, ¿cómo le explica yo a usted? Es como, es que es muy complicado de que me entiendan lo que vale y pesa una vida humana. Para nosotros los humanos, imagínense para Dios. Entonces, ella, cuando ella tenga a sus hijos, ella va a entender de lo que estamos hablando. Ahora ya no entiende. Sí, por el amor. Amén. No, yo sé, y está bien que pregunte, para eso que estamos haciendo esto. Amén, amén. No, si aprendemos también. Me acuerdo que Ajá, que ibas Sí a decir, aprendemos. Brandon. y que lo de y que lo de la elección es como un trabajo, es como cuando La elección. lo de elegir o servir a la obligación es como cuando estás en un trabajo que no te gusta. Exacto. Tú puedes decidir. Es que Dios desde el principio, Ujú. ¿verdad? Él quería que el hombre obedeciera, pero no, escuche bien, Dios no quiere que nosotros lo busquemos a Él por miedo, O sea, si fuera al no por contrario, temor, ¿ok? Sino porque nosotros lo amamos. o sea, si Amén. fuera al contrario, Él sería quiere que como lo una busquen. sería como una relación de empleado, jefe, algo así. Bueno, no tanto así, porque Es que mire, yo les voy a decir algo. ajá. Pues, y eso es lo que Hola, Rosa. de las cosas que yo pienso, de las que yo más tengo convicciones de esto, que nosotros acá en este momento estamos en el paraíso. Tenemos el aire, la naturaleza, los animales, La opción de comida, escoger. el amor. Nosotros tenemos todo, este es el paraíso, nosotros Más que vivimos en el cielo. Si tenemos a Dios, más bonito El que es tiene todo. a Dios lo tiene Más todo. Lo bonito tiene es todo. todo. Y yo pienso que acá también está el infierno. Acá también, donde Amén. están mal, donde está la gente haciendo mal, ahí está el infierno. Y hay gente que desafortunadamente nació en el infierno. Por ejemplo, lo digo yo, y eso yo se lo he comentado a mi esposo. Yo le digo, las personas que nacieron en esas tribus indígenas, que pasan esas cosas tan horribles, Ujú. y a mí me da tanta tristeza, digo, esa gente nació en el infierno. Pero Porque eso no es el pasan infierno, cosas- hermano, eso no se, pasan ni cosas se horribles. parece en nada. Pasan infierno en la cosas tierra. horribles, pasan Sí, cosas porque horribles. ese es un... Exacto. Pasan cosas horribles que para mí, en mi mente no las concibo ahora. El día que Dios ya no esté acá y no podamos escuchar a Dios, ni la palabra de Dios, ni la presencia de Dios acá, ese día esta tierra tan hermosa se va a convertir en el infierno. Es eso. Yo no creo que haya por allá algo donde torturen a la gente. Nada más imagínese usted ir manejando su imagínese usted manejando su carro así, sin sentido. Sin sentido, o sea, Sin no esperanza. Sin luchar. no llevo a Dios en mi corazón, no esperanza. tengo una esperanza, no tengo una ilusión, simplemente solo materialismo, solo comprar, Vivir el comer, día a día. levantarme, acostarme, o sea, ese sentido de la vida ya no está. Entonces, el día que Dios no esté acá y ya no podamos y no sepamos, no logremos percibir esa sensación tan linda de tener a Dios, ese día pienso que aquí está, o sea, yo pienso eso, que no está por allá donde Dios, donde la gente de pronto está siendo torturada, bueno, no sé, pero no tener a Dios es como... Bíblicamente sí hay un infierno, pero no nos vamos a meter en Sí, sí, eso eso ahora no. porque es No complicado. amanecemos. Pero para terminar lo del No, si quieres te queda en el 7. Sí, La me va a semana que viene quedar allí. continúa del 8 en Exacto. adelante. sí, Sí, ya sí, ahora no, no, es que va a oscurecer ya mismo. nos quedamos en el Como a las 6. 8:30 supone que oscurezca. No, nos quedamos en el 7, A 9. exacto. Cuando Felipe le dijo 200 denarios, no alcanzaría. A 9. En el 7. A 7, sí, eso. Seguimos en el 8 para Seguimos la el otra 8. semana. No digo que a las 9 esté oscureciendo. Nos vamos a quedar allí. Amén. ¿Quién es el que Amén. da la casa?